¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la pura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente procesable y para los gentiles locura. Todos hermanos, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos instruye. Hoy nos reunimos aquí, Señor, para recordar tu sacrificio como lo hicimos, pero también para alabarte, Señor, para honrarte, y también, Señor, nos reunimos para, por medio de abrir tu palabra, honrarte también, Señor. Y hoy queremos hacerlo, Señor, estudiar tu palabra con disposición reverente en nuestro corazón, Señor. Hoy nos disponemos a abrir tu verdad, Señor, y meditar en ella, Señor. Por favor, habla en nuestra vida, Señor. Te pedimos que en tu gracia nos instruyas, nos alimentes con tu verdad por la obra de tu Espíritu, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Quiero iniciar con una pregunta, hermanos. El ser humano en el área de ciencia ha tenido grandes avances hoy en día, hermanos. Indudablemente, ¿verdad? Indudablemente. El hombre ha hecho, por supuesto, descubrimientos notables, ha realizado grandes proezas a lo largo, no solamente en este tiempo, sino a lo largo de los siglos. Especialmente en los últimos, digamos, 50 años, han sido evidentes estos avances tecnológicos en la ciencia, en la tecnología. Han desarrollado numerosos productos, máquinas, instrumentos, programas, medicinas y procedimientos que han contribuido mucho al bienestar del ser humano, ciertamente. Sin embargo, a pesar de tanto avance de la sabiduría humana, el ser humano va destruyendo cada día más su entorno. El ser humano, a pesar de ese avance tecnológico, se va destruyendo en sí mismo, a pesar de la, digamos, alta sabiduría humana. Esto muestra algo muy importante, hermanos. El ser humano no puede ayudarse a sí mismo y se va destruyendo. Se va hundiendo cada vez más en su propia sabiduría. Es decir, ha mostrado un avance grande en tecnología y en sabiduría. Cada vez sabe más cosas el ser humano, pero no le ha ayudado para vivir mejor. No le ha ayudado en esencia para estar mejor en su vida, en su ser. Al contrario, se ha ido destruyendo. En esta porción que hoy estudiamos de la Biblia, hermanos, el apóstol Pablo quiere dejar en claro un contraste. Un contraste entre la sabiduría de Dios, que se refleja en el mensaje de la cruz. Un contraste entre esa sabiduría de Dios y el contraste con la sabiduría humana. La sabiduría de los hombres. El evangelio de la cruz, hermanos, divide la raza humana. ¿Por qué digo esto? Porque los divide entre los que se salvan y entre los que se pierden. Solo hay de dos, hermanos. Hoy aquí y en el planeta entero. Solo hay quienes son de Cristo, quienes no son de Cristo. Quienes están salvos y quienes no son salvos. Los que pertenecen encajan a Dios en su razonamiento lógico, y aquellos que saben que la única manera de entender a Dios es la cruz de los sufrimientos de Cristo en el Calvario. Hoy lo cantábamos, hermanos. Es decir, Pablo afirma que los que se salvan son aquellos que
han rechazado la perspectiva de la sabiduría humana para confiar en la sabiduría de Dios, la cual se refleja en el mensaje de Cristo. En otras palabras, hermanos, Pablo expresa que la sabiduría de Dios reflejada en el mensaje de la cruz, esa sabiduría para los incrédulos es verdaderamente una locura. Un mensaje que no tiene sentido es el mensaje de Dios para los incrédulos, pero para quienes se salvan es un mensaje de poder de Dios, hermanos, y sabiduría de Dios. Por eso el título de hoy, hermanos, el mensaje de la cruz, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy vamos a ver 4 afirmaciones, hermanos, que van a describir o que describen la sabiduría del mensaje de la cruz de Cristo. 4 afirmaciones que describen la sabiduría del mensaje de la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz de Cristo, hermanos, el primero es sensatez, es insensatez y es poder. Número 2, el mensaje de la cruz de Cristo exhibe la sabiduría humana. Número 3, el mensaje de la cruz de Cristo es el medio de Dios para salvación. Y número 4, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Número 1, hermano, este mensaje es insensatez y a la vez poder. Número 2, exhibe la sabiduría humana. Número 3, es el medio de Dios para salvación. Y número 4, es poder de Dios y sabiduría de Dios. 4 afirmaciones que describen la sabiduría, hermanos, que hay en el mensaje de la cruz de Cristo. Vamos a ver la primera afirmación. Es insensatez y es poder. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que, ¿qué, hermanos? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes, hermanos? A nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿El evangelio de la cruz es para usted poder de Dios? Bien. Dice aquí, porque la palabra de la cruz, la palabra, el logos, es decir, la noticia, es algo que se proclama, es un mensaje, es el evangelio, hermano, que expresa algo de Cristo. Es la palabra de la cruz. La palabra cruz, hermanos, pues es eso, es un poste, es una cruz clavada como instrumento, como lo meditábamos hace un momento, como instrumento de pena de muerte. Entonces la cruz apunta al sacrificio. ¿Al sacrificio de quién? Al sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, la palabra de la cruz es el mensaje de Dios que proclama en la totalidad o la totalidad del plan de provisión de Dios para la redención de los perdidos, para la redención de los pecadores. El mensaje, repito, el mensaje de la cruz es todo el mensaje que habla las Escrituras acerca de cómo un pecador es redimido, es decir, es salvado. Ese es el mensaje de la cruz de Cristo, es el mensaje del Evangelio. Por eso dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, es decir, el mensaje del Evangelio, es que, hermanos, es una locura. Y esta palabra para lo que vamos a estudiar es muy importante. Locura significa algo absurdo, significa algo insensato, significa algo irracional. Esas palabras que acabo de mencionar, hermanos, no mencionan con toda precisión el peso de esta palabra, el peso en el contexto. El peso en el contexto es esta definición. El mensaje del Evangelio de la cruz de Cristo, hermano, para los que se pierden es una estupidez. Así como suena, hermanos. Es algo absurdo, es algo totalmente irracional y estúpido para ciertas personas. Es una locura. Dice,
Para los gentiles del tiempo de Pablo, ¿quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros, los que no son judíos. Para los gentiles del tiempo de Pablo era realmente algo absurdo, insensato, relatar que la salvación provenía de un hombre llamado Jesús que había muerto clavado en una cruz. Eso era absurdo, y era absurdo porque esa muerte solo era para los criminales. ¿Cómo va a venir la salvación por medio de alguien que murió como un criminal? Esa muerte era para la escoria de la sociedad. Decirle entonces, hermanos, a los gentiles que el Hijo de Dios Altísimo, era el que había muerto como un criminal de la sociedad, era una verdadera locura. Eso para los gentiles. Imagine la palabra de la cruz para los judíos. Imagínenlo. Ellos esperaban, los judíos esperaban un rey ¿qué? Poderoso. Esperaban un rey poderoso. ¿Y por qué poderoso? Para que viniera a darles libertad de la cautividad que se encontraban en manos de ¿quiénes? De los romanos, así es. Entonces, ¿qué pensaban los judíos cuando escuchaban la palabra de la cruz? Reitero, esperaban un rey con todo poder que dominara a todos sus enemigos y los librara del yugo romano. Decirle a los judíos entonces que su libertador poderoso, a quien esperaban, murió en una cruz. Y murió en una cruz sin defenderse y fue como una oveja al matadero sin decir palabra alguna, pues todo esto era también para ellos una verdadera estupidez, una verdadera locura. ¿Cómo que mi libertador murió de esa manera? Volviendo a nuestro verso, hago una pregunta. ¿Para quiénes es locura? ¿Para quiénes es una tontería el mensaje de Dios? Dice ahí, para los que ¿qué? Para los que se pierden. Esta palabra, perderse, es destruir completamente, es morir, es perecer. Y si analizamos el verbo que implica la acción, hermanos, es importante, implicaría los que se están perdiendo ahora. Los que se están perdiendo. No solo quiere decir que van a la condenación, sino que ya están condenados. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que se pierden? Los que repudian, los que rechazan el mensaje de la Biblia. Aquellos para quienes el Evangelio de la salvación de Cristo es verdadera locura, esos son los que se pierden. Aquellos que confían solamente en su propia sabiduría, esas personas están camino a la condenación. Es más, analizando el verbo, están ya condenados. Quien en este momento no cree en Cristo, está condenado, hermanos. Quien en este momento, en este lugar, no cree en Cristo, no ha entregado su vida a Cristo, está, ¿qué? Condenado a la perdición eterna. Qué importante es entender esto, hermanos. El rechazo al mensaje de Dios, hermanos, el rechazo a la palabra de Dios trae perdición inevitablemente. Inevitablemente trae perdición. Acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 4, por favor, verso 3. 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Amén, hermanos. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, aquí está la palabra, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué?
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A quienes no les ha resplandecido la verdad de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, estos son perdidos, o se están perdidos ya, hermanos. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es conocer el mensaje que trae la Biblia. Quien rechaza definitivamente la cruz, hermano, está rechazando el único medio de salvación que Dios ha establecido para la salvación del hombre. Quien rechaza a Cristo, quien rechaza la palabra de Dios, quien rechaza la Biblia, está rechazando al único medio que es Jesucristo, quien le puede salvar. Aquel que rechaza la palabra de Dios, hermanos, aquel que rechaza definitivamente lo que la palabra de Dios enseña, está prácticamente pereciendo para siempre. Ese es su destino ya. El que hoy no está en Cristo está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados y destinado a la perdición eterna. ¿Ya está usted en Cristo hoy? ¿Ya entregó su vida hoy a Cristo Jesús? Porque es el único que trae salvación al hombre. Rechazar, repito, definitivamente la cruz del único medio de salvación es perecer eternamente. Y mire, escuche por favor. La respuesta, hermano, que usted puede dar, la respuesta que cualquier persona le dé a la predicación de la palabra de Dios es sumamente importante. Cada que una persona es expuesta a la palabra de Dios, tal como está, no diluida, no distorsionada. Cada que una persona, hermano, es expuesta a la palabra de Dios, da una respuesta, o la acepta o la rechaza. Eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque la respuesta de cada persona a la cruz de Cristo va a determinar cuál será el destino eterno de esa persona. La respuesta que la persona le da a la cruz de Cristo, al Evangelio de Cristo, va a determinar a dónde va a pasar la eternidad. Si va a estar con el Señor para siempre, alabando su nombre, glorificando su nombre, o va a estar en un tormento eterno, en donde el gusano no muere, hermano, y la queja es eterna, el dolor es eterno. ¿Qué respuesta le ha dado usted a la cruz de Cristo? ¿Qué respuesta le ha dado al Evangelio de salvación de Cristo? Si usted ya entregó su vida, hermano, pues está del otro lado, está en salvación, está con Cristo, le pertenece a Él, tiene esperanza para vida eterna ya. Amén. Si usted hoy no ha entregado su vida a Cristo hasta el día de hoy, lo que le espera es condenación. Eso es lo que enseña la Biblia. Para el incrédulo, hermanos, en su sabiduría humana, el mensaje de Cristo es una tontería, es algo absurdo para ellos. Para quien no está en Cristo, hermano, es algo absurdo venir y congregarse. Venir y para ellos es perder un tiempo, 2-3 horas estar aquí. Ellos no lo comprenden, es algo tonto, es algo absurdo. Es una tontería para ellos congregarse. Para quien se pierde en su sabiduría humana. Para ellos es absurdo congregarnos aquí cada domingo. Para ellos es absurdo que estemos aquí alabando a un Dios que no vemos. Para ellos es absurdo, para algunos de ellos, no tener imágenes aquí. ¿A quién adoramos? Bueno, a Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Para el incrédulo es absurdo perdonar a quien te ha ofendido. Para un incrédulo es absurdo amar a tu enemigo.
Para el incrédulo es absurdo que las esposas respeten y se sometan a su esposo. Para un incrédulo es una verdadera tontería darle todo el amor a la esposa. Para el incrédulo es absurdo venir y servir a la iglesia sin paga alguna. Ay, pues, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te levantas tan temprano? Es que voy a servir a la iglesia. Oye, ¿cuánto te pagan? No te pagan. ¿Cómo? Eso no entienden, hermano. Que lo hacemos por amor a Dios, que lo hacemos en gratitud a Dios, que lo hacemos en gratitud a la iglesia, que amamos a los hermanos. Ellos no alcanzan a entender eso porque para ellos es una verdadera, hermanos, locura. Para el hombre natural este mensaje es ofensivo, ¿sabe? La palabra de Dios en sus enseñanzas llegan a ser ofensivos porque exhiben su mala manera de vivir, porque exhiben su pecado, hermanos. Si a usted le ven que ya no toma, que ya no fuma, que ya no se emborracha, que ya no esto, que ya no el otro, ¿por qué? Porque usted es libre en Cristo, porque le ha dado libertad del pecado, ¿no es cierto? Pero esa vida nueva en Cristo que usted lleva les exhibe la mala manera que ellos tienen de vivir. Y esto no es grato para ellos. No les es grato, hermano. Pero gloria a Dios por eso. Porque con ello, con una vida correcta, glorificamos a Dios. No al hombre. Retomo 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero hermanos, a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Dice, pero a los que se salvan, a los que han recibido la misericordia de Dios. No es que nos hayamos salvado a nosotros mismos, sino es por la gracia de Dios que Él nos salvó. Por su misericordia, Él nos ha preservado hasta el día de hoy. Es a ellos, dice, pero a los que se salvan, a los que han recibido la misericordia de Dios, a los que Dios ha preservado, para ellos esto es a nosotros. Se incluye aquí el apóstol Pablo, por eso dice a nosotros. ¿Usted se incluye, hermano? A nosotros. Es decir, a los que hemos sido llamados por Dios. Nosotros, los que hemos creído, hemos sido santificados por Dios. Los que hemos aceptado y creído en la palabra de la cruz, el Evangelio. Para nosotros, hermanos, la palabra de la cruz es poder de Dios. Dice la palabra de Dios en el griego original, la palabra poder es dunamis. ¿A qué le suena? Donde viene la palabra dinamita, poder. Dunamis, fuerza. Poder milagroso, potencia. Acompáñame a Romanos 1:16, por favor. Siempre lo diré, hermanos, es una bendición para todo pastor escuchar en la iglesia, en la congregación, cuando las hojas de la Biblia se mueven, hermano. Bien. Romanos 1:16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que, hermanos, poder de Dios. ¿Para qué tiene poder? Para salvación. ¿A quién, hermano? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación de todo pecador, hermano, que viene con un requisito. ¿Cuál es? A través de la fe, es decir, que cree. Aquel que cree en lo que dice ese mensaje. El Evangelio de la cruz de Cristo, hermano, es poder de Dios para aquel que ha creído. Amén. Este libro, hermanos,
tiene poder. Amén, hermanos. Este libro tiene poder. No son las hojas, no es la tinta, hermanos. No son la pasta. Es el contenido. Es quien lo hizo. Es quien lo guió. Es quien guió a esos hombres guiados por el Espíritu Santo para que plasmaran las verdades de la palabra de Dios. Hermanos, este libro es la palabra de Dios. Es la guía para nuestra vida. Es donde encontramos el aliento, es donde encontramos redención, es donde encontramos salvación, es donde encontramos también ser confrontados. Pero también es donde encontramos el aliento, donde encontramos nuevas fuerzas, donde somos alentados, donde somos consolados cuando lo necesitamos. Este libro tiene poder porque es la palabra de Dios. Y como acabamos de leer, hermanos, el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice la propia palabra de Dios que aún en la gracia de Dios, ese creer, esa fe, no es de nosotros, pues es don de Dios. ¿Para que qué? Para que nadie se jacte, se gloríe, ¿verdad? Todo viene de Él y por Él. ¿A quién es la gloria, hermanos? A Dios mismo. La gloria es para Él. ¿Qué sería ahorita, hermano, de su vida? ¿Dónde estaría tal vez? Si no hubiera conocido al Señor, ¿qué estaría haciendo? ¿Perdido? En sus deleites, ¿no? En las concupiscencias de nuestra vida, de nuestro corazón. Esclavos al pecado. Que decíamos, ya voy a dejar este pecado. ¿Y cuándo podíamos? No podemos hacerlo. No estaba en nosotros. Al contrario, queríamos más de eso. Más nos alejábamos de Dios por el pecado. ¿Qué puede el ser humano hacer por sí solo para salir de esa condición? ¿Qué puede, hermano? Absolutamente nada. Fue únicamente la gracia de Dios, hermano. Puso esa fe en nosotros, ese don de Dios, para que nosotros pudiéramos entender su bendita palabra y poder venir a ser salvos. Por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. No hay otra manera, hermanos, de poder tener la salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para algo, tiene un propósito, para salvación de todo aquel que cree. Poder de Dios, hermano, el Evangelio. Hay algo en este libro, hermanos. Hay algo en este libro que habla al corazón, ¿no es cierto, hermanos? Hay algo en este libro que tiene algo especial, que nos exhorta. Hay algo en este libro que nos consuela. Hay algo en este libro que cambia la vida de las personas. Usted ya no es el mismo si ha venido a Cristo. ¿Cuánto está? Gloria a Dios. Usted ya no es el mismo. Porque la obra de Dios ha venido a su vida. Y Él sigue haciendo la obra. Aquel que comenzó la obra la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día postrero. Comenzó la obra en nosotros, hermano. No me estoy refiriendo a la salvación. La salvación no es gradual. La salvación es en el momento preciso en que una persona, por la obra del Espíritu, convencido por el Espíritu del pecado, justicia y juicio, viene a entregar su vida en arrepentimiento y fe a Cristo, porque escuchó el mensaje de la cruz, porque sabe que, y entiende ahora que solamente en Cristo hay salvación. En ese momento ha venido la salvación. Sin embargo, Dios no nos quiere dejar como estamos. Dios quiere seguir transformando nuestra vida. Le hago una pregunta ahora. ¿Usted necesita de Dios? ¿Sigue necesitando cada día de Dios, hermano? ¿Seguimos necesitando esa transformación, hermanos? Cada día, hermanos. Este libro y el mensaje de este libro tiene ese poder. La palabra de la cruz, hermanos, tiene el poder de levantar al pecador de su muerte espiritual y darle nueva vida. Es Dios mismo con su poder el que está proveyendo de salvación por medio del Evangelio de la cruz.
Ese poder se hace manifiesto, hermanos, cuando se predica el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio a la persona y esa persona cree y acepta lo que en el Evangelio se dice. ¿Qué se dice o qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el mensaje de la cruz, hermano? Que solo en Cristo hay salvación cuando se viene a Él en arrepentimiento y fe. Ese es el Evangelio. Que solo en Cristo Jesús hay salvación cuando se viene a Él en arrepentimiento y fe. Recuerde, estamos viendo 4 afirmaciones que describen la sabiduría del mensaje de la cruz de Cristo. 4 afirmaciones que describen esa sabiduría de Dios en el mensaje del Evangelio. Ya vimos la primera. Este mensaje, hermanos, es verdadera insensatez para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder, ¿verdad? Insensatez y poder. Número 2. Este mensaje de sabiduría del Señor exhibe la sabiduría humana. Exhibe la sabiduría humana. Primero los Corintios 1:19, por favor. Ponga un separador ahí. Primero los Corintios 1:19 dice, porque está, ¿qué, hermanos? No lo escucho. Porque está escrito. ¿Qué está escrito? Destruiré la sabiduría de ¿quiénes? De los sabios, y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. ¿Qué cosa está expresando aquí Pablo? Bueno, mire, aquí Pablo está citando Isaías 29:14. Y si recuerda usted el contexto de Isaías 29:14, habla acerca de la invasión del pueblo asirio, ¿sí? El cual amenazaba a Judá. Había una amenaza de invasión, ¿sí? Para apoderarse de Judá. Pero Dios, mediante Isaías, le dice a su pueblo que no tenga miedo, que no se preocupe por la sabiduría humana. Estos estrategas en este sentido y en este contexto, estrategas militares que planeaban los asirios apoderarse de Judá. Le dice, no teman a esa sabiduría humana, no se preocupen por la sabiduría de los consejeros asirios. Yo les guardaré a ustedes y les protegeré porque la victoria es mía. En la Nueva Traducción Viviente, hermano, le voy a leer Isaías 29:14. Escuche, por favor. Por esta causa, una vez más, asombraré a los hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Todo esto, si hacemos un análisis exhaustivo, apuntaba a la maravilla más extraordinaria, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Dios les libró, hermanos, avergonzando a los sabios estrategas asirios. Usted lo puede leer en casa, ahí en Isaías, ya en el capítulo 37. El ángel de Jehová, si usted recuerda, acabó con los asirios. Y menciona el número, dice 185,000 asirios muertos, hermanos. Al amanecer, el rey de Asiria vio solo cadáveres. Dios prometió pelear por su pueblo y así sucedió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así sucedió. Pero el contexto y el punto al que quiero llegar, hermano, es que Dios hizo una promesa. Estamos leyendo 1 Corintios 1:19 porque está escrito. ¿Qué estaba escrito? Una alusión a Isaías 29:14, que habla acerca de que Dios iba a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. La costumbre de recurrir a la sabiduría humana y no a la sabiduría de Dios, hermano, fue el principal problema espiritual del pueblo de Dios. Este también fue y es el principal problema hoy en día. Aún en las iglesias, hermano. Muchas personas buscan consejo donde no está Dios. Con la amistad, con el jefe en el trabajo, con el vecino, antes que ir a buscar el consejo de Dios. Dios se opone a la sabiduría
sabiduría humana. Y escuche, hermano, no en esencia a la inteligencia que Dios le ha dado al hombre, no, a eso no se opone, sino a usar esa inteligencia en contra de los principios y estatutos de Dios. En el Nuevo Testamento, lo estudiamos cuando vimos todo Santiago completo, hermano, usted lo ha de recordar, afirma a Santiago que la sabiduría humana hace una descripción y la califica de tres maneras. ¿Cómo califica Santiago la sabiduría humana, hermanos? Como una sabiduría terrenal. ¿Sí? La terrenal es la que está aquí y no es de Dios, hace un contraste. Terrenal, animal, es decir, sin razonamiento y además diabólica. ¿Cómo está viviendo hoy la sociedad, hermano? ¿Acaso Santiago hace una descripción de esa sabiduría? Ahí la podemos ver, hermano. Hoy la podemos ver. Hoy la estamos padeciendo. Platicamos en el curso de evangelismo, hermano, cómo el pecado ha ganado terreno y se ha visto inmiscuido en toda la vida del ser humano. En todas las áreas, diferentes áreas, en la tecnología. Y preguntaba yo, ¿y cómo la tecnología está el pecado afectando nuestra vida hoy? Y les preguntaba, ¿acaso por medio de la industria alimentaria estamos siendo afectados, hermanos? ¿La tecnología está afectando cómo se procesan los alimentos hoy? Hermanos, es evidente. ¿Qué podemos comer hoy, hermanos? Así con plena libertad. ¿Verduras? Pues sí, las tenemos que comer, pero ¿cómo están los pesticidas? Es algo que hay que meditar, hermano. La sabiduría humana se supone que es para que el hombre viva mejor. ¿Vivimos hoy mejor con tanto adelanto? El hombre en su ser, en su conducta, ¿es mejor ser humano con tanto avance? Platicamos de los celulares con los jóvenes. ¿Qué me dicen de los videojuegos? Hay jóvenes que decíamos están ya con problemas físicos, neuronales, a través de ser cautivos de ese tipo de juegos. Cuidemos a nuestros hijos, amén. Vigilemos qué hacen. La sabiduría del hombre le asegura que puede ganarse o merecer su propia salvación. ¿Sí o no, hermanos? La sabiduría humana dice, pues yo no me congrego, no necesito a Dios. Yo sé qué decisiones tomar para mi vida. Sí hay un Dios, pero todos vamos a ir para allá. Todas las religiones llevan a Cristo. Eso afirma la sabiduría humana, el mundo. La palabra de Dios no afirma eso. El Evangelio, hermano, la palabra de Dios, echa a un lado todos los esfuerzos del hombre por salvarse a sí mismo y presenta a Cristo como el único camino a Dios. El único camino, hermanos. Hoy la gente piensa que todo va a ir al cielo, ¿no? Se nos adelantó. Allá nos espera. ¿A dónde? ¿A dónde fue? ¿Creyente? ¿Verdadero hijo o hija de Dios? Sabemos a dónde está. Y si no, sabemos a dónde está. Porque la Biblia lo enseña. Pablo continúa, hermanos, exhibiendo lo insensato de la sabiduría humana con una serie de preguntas. 1 Corintios, capítulo 1, verso 20. Y estas preguntas, hermano, en cierto sentido Pablo las hace de una manera sarcástica. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del qué, hermano? Del mundo.
¿Se da cuenta en qué sentido Pablo hace estas preguntas, hermano? Él pregunta, ¿y dónde está el sabio? A ver, sabio, tu sabiduría. A ver, mundo, con todos tus avances, ¿a dónde has llevado al ser humano? Con todas las tecnologías, ¿que ha ayudado al ser humano? Sí. En la medicina, cada vez más instrumentos, ¿no? Mencionaba yo que ya pueden operar, estando un médico en un continente y el paciente en otro. Con la robótica tan adelantada, hermano. Qué impresionante, ¿no? ¿No le parece? Drones para explorar zonas inhabitables o qué sé yo. Pero en la sabiduría humana están utilizando ya todo eso para el mal. Los drones, usted sabe, ¿no es cierto? Sabiduría humana. Por eso dice Pablo, ¿dónde está el sabio? Y hace referencia a aquel que es orgulloso y se jacta y se considera a sí mismo intelectual. Pablo se está refiriendo, ¿dónde está el sofista? De la palabra sofía, donde viene sabiduría. ¿Dónde está el sofista griego? Está preguntando Pablo. Que podía discutir cualquier asunto o tema de conocimiento. A ellos les gustaba discutir las cosas, temas filosóficos. La sabiduría humana siempre demuestra que no es digna de confianza ni tampoco permanente. ¿Qué piensa hoy la sabiduría humana? Muchas cosas, pero vamos a Proverbios 14:2, hermanos. Proverbios 14:2. Oye, el hombre pensará que va caminando por buen camino, hermanos. Sí, ¿verdad? Piensa que va avanzando y se jacta de la tecnología y de su acervo cultural cada vez más grande. Se jacta el ser humano del conocimiento que ya tiene, ¿no? De ir a las estrellas, de ir a explorar el universo, de que ya hay taxis espaciales, ¿no? Que pues para viajar pues hay que pagar y pues, ahorita vengo, voy a la luna, voy a la estratosfera a dar una vuelta y regreso. Eso ya existe. Pero ¿qué de todo ese conocimiento, hermano? Mire, dice Proverbios 14:2, algo muy importante. El camino que el hombre le parece derecho, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué? Es camino de muerte. Es decir, el hombre en su sabiduría humana le parece que va dirigiendo bien su vida. Le parece que va haciendo lo que es correcto. Sin embargo, habrá caminos que en verdad, a la luz de la palabra de Dios, son caminos ¿de qué? De muerte. En medio de esta insensatez, el hombre cree que su realización en el mundo la alcanzará por sus esfuerzos. Y que incluso al final, si alguno cree, de los que se pierden, si alguno cree, al final piensa que estará con el Señor en su sabiduría humana, por sus méritos, por obras. Mire, mucha gente piensa que va a ir al cielo porque no ha matado, porque no es un matón, porque no es un violador, porque no es un alcohólico. Por muchas más cosas piensan muchos que irán a estar en la presencia de Dios y con Él para siempre. Piensan que por hacer obras buenas pueden estar con Dios. No. El creyente hace cosas buenas y anda en los caminos que de antemano Dios preparó para que anduviéramos en ellas como evidencia de una salvación. No para salvarse, sino como un fruto de esa salvación. Este es el error que lleva al hombre a la perdición. ¿Cuál es? El hecho de hacer a un lado la sabiduría de Dios.
ha tomado la sabiduría humana para alcanzar la salvación. No se puede así, hermano. La sabiduría humana dice, es bueno vivir como cada quien desea, y se enorgullecen de poder y decir y hacer lo que quieren en la sabiduría humana, y no se dan cuenta que se están perdiendo. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 21. Cada vez que venimos a una porción, a esta porción en particular, hermano, me es inevitable ver el mundo aquí, el mundo de hoy, el mundo que hoy vivimos, aquí descrito. Romanos 1:21. ¿Está ahí, iglesia? ¿Estamos ahí? Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿no le qué, hermanos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Mire, hermano, ese envanecerse en un razonamiento implica que los pensamientos del ser humano son pensamientos vanos. La sabiduría humana en este sentido es vana, y eso por su necio corazón fue entenebrecido, hermano. El conocimiento humano muchas veces lleva a un corazón entenebrecido. ¿Qué es eso? Estar en un corazón lleno de oscuridad y confusión. Escuche, hermano. El no dar gloria a Dios, el no reconocerle como a Dios, ha cegado el entendimiento y el corazón de los que se pierden. Y los ha confundido, están en oscuridad y confusión. Dice el verso 22, hablando de sabiduría, profesando ser ¿qué? Sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Una pausa aquí. Hoy el mundo dice que tener sabiduría en muchas cosas. Mucha gente sabe de todo. Son médicos, son científicos, son muchas cosas. Ingenieros, de todo saben, hermano. Pero profesando ser, y saben de la vida y del matrimonio, y saben de Dios, y saben de la familia, y del matrimonio y de todo. Profesando ser sabios, ¿se hicieron? Necios. Y miren dónde se ve la necedad. Cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de ¿qué? De hombre corruptible. Una pausa aquí. El ser humano que tiene el entendimiento entenebrecido, hermano, está en obscuridad y en confusión. Y ha cambiado a Dios, la gloria de Dios, por la gloria o imagen de hombres. ¿No es cierto? Llevaron allá en la Ciudad de México a una iglesia de San Hipólito, creo que se llama. Se me fue creo que es Osamenta, ¿no? De San Judas. Filas de metros y metros y metros y metros de personas, hermano. Y yo estudiaba esto y pues en automático, pues aquí está, ¿no? Lo estamos viendo. El ser humano en su sabiduría humana no le da gloria a Dios, pero sí está ahí desde las 3 de la mañana haciendo fila para ver unos huesos, o no sé qué hay ahí, de un hombre corruptible. Continúa, dice, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios, hay una consecuencia, hermanos. Dios los ¿qué? Los entregó ¿a qué? A la inmundicia y a la concupiscencia de ¿dónde? De sus corazones. De modo que deshonraron entre sí, fueron a más, sus propios ¿qué? Cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice amén, ¿verdad? Por esto Dios, otra vez, verso 26, los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas, hermanos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, ¿cómo lo llama la Biblia? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a qué, hermanos, a su extravío. Esto nos narra la vida que hoy tiene el mundo, ¿no es cierto? Sabiduría humana, los caminos que les parecen correctos y no lo son caminos de perdición. Hoy la persona que acepta la libertad de género, lésbico, gay, se le llama una persona madura. ¿Sí o no? Se le llama una persona de amplio criterio. ¿Sí o no, hermanos? Así se les cataloga. ¿Ah? Hasta en la ley, digo ya. Hasta en la ley, hermanos. Como dice nuestro hermano abogado, hasta en la ley. Ahí vemos la sabiduría humana. La ley que lleva al pecado, porque no es otra cosa. A la luz de la Escritura no es otra cosa, hermanos. De amplio criterio, tan amplio criterio que no entienden que es abominación en contra de Dios quien les permite la vida. Tan sabio, hablando otra vez de sabiduría, tan sabio es el hombre, hermanos, que ya acabó con las guerras. Tan grande es la sabiduría humana que ya acabó con la inseguridad, ya acabó con la injusticia, ya acabó con la mentira. Por eso dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el ser humano con toda su conocimiento? ¿A dónde está llevando ese conocimiento al ser humano, hermanos? A la perdición. Pablo por eso llamó a estos tres hombres para que diesen testimonios, hizo estas preguntas, dieran testimonio acerca de su sabiduría. Ya llamó al sabio, ¿no? Ahora llama también al escriba, al experto de la ley. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Pablo se dirige a los judíos, hermanos, a los expertos de la ley, entrenados en el arte de explicar las escrituras del Antiguo Testamento. Estas personas recurrían a las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero no querían aceptar que el mensaje de la cruz era el cumplimiento de esas enseñanzas. Hasta el día de hoy los judíos no pueden ver esto. Hasta el día de hoy. Siguen esperando a un Mesías. El Salvador ya vino, hermanos. Dando su vida por todo aquel que en él cree. Y también Pablo se dirige al disputador de este siglo. Se refiere, hermano, al judío en el contexto, ¿no? No vamos a sacar de contexto lo que estamos estudiando. Se refiere al judío satisfecho de sí mismo, que confiaba en su sabiduría humana para la salvación. Se refiere también al filósofo argumentador que siempre tiene una respuesta, un argumento para disputar cualquier tema. Eso les encantaba en aquel tiempo también. El disputador dirá hoy en día, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué viene a compartirme un mensaje que escribieron hombres? Hoy también hay gente que piensa que sabe muchas cosas, pero que discuten sin tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué dicen ustedes que la Biblia es la verdad? Quieren disputar, pero tenemos manera de enseñarles porque es la verdad, ¿verdad? Con la propia Biblia. Es la palabra de Dios, hermano. Toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil, hermano, para nuestra vida. En la sabiduría humana cada quien tendrá un argumento diferente acerca de Dios y acerca de la salvación. Si usted pregunta al mundo ¿quién es Dios? Cada quien va a tener un argumento bien diferente, hermanos. Un argumento de un Dios a su modo, un argumento de un Dios permisivo, que no pasa nada, que puede la gente vivir como quiere, no pasa nada. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es un Dios santo, santo, santo. El Dios de la Escritura no comparte su gloria con nadie.
Desde la sabiduría humana, cada quien ve las cosas desde su perspectiva, desde sus conceptos humanos y personales. Repito, desde la sabiduría humana. Hasta hay frases, ¿no? Frases humanas. Dice, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que ¿qué? Eso lo aplica al mundo hoy, vive así. Tomando estos conceptos de la sabiduría humana. Por eso para el mundo, para la sabiduría humana, el concepto del bien y el mal son conceptos subjetivos. Para cada quien es algo bueno. Si lo es para él, es algo bueno. Si el cambiarse de sexo es algo bueno que alaba a la sociedad, pues es algo bueno. ¿No es cierto? Aunque se mutilen, aunque afecten su cuerpo. El cuerpo que Dios les ha dado. Cada quien tiene un concepto humanamente descrito según su entendimiento humano, según su sabiduría humana, acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Mire, en California, hablando de ley, en California, no sé si ya se decretó esta ley, pero hay una ley, creo que ya está, para los colegios, y van a prohibir que si un niño o niña quiere cambiar su perspectiva de género, los maestros o la escuela no avise a los padres, como ley, que no se meta con eso. ¿Qué le parece? Se están metiendo con las familias, con los hijos. Para ellos es algo bueno, hermanos. Es su perspectiva, es su sabiduría humana. ¿Ve el contraste, amado hermano? La sabiduría de la cruz de Cristo y la sabiduría humana. El bien y el mal no solo son subjetivas para el mundo. El mundo dice, pues ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Nadie o todos, ¿no? Según quien lo diga y según lo que diga. Por ello, cuando se le habla del Evangelio, en ocasiones a alguien termina diciendo frases como esta, pues cada quien, oiga, pues mire, entregue su vida a Cristo, no hay otro camino para la salvación, solo en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otra forma de estar con el Señor. Pues cada quien, ¿no? Eso es lo que usted piensa, eso es lo que usted dice. No es según lo que pensamos ni lo que decimos, es según lo que dice la bendita palabra de Dios. Lo que Él ha decretado allí es la verdad, esa es la verdad absoluta para nosotros en fe. En fe. Cada quien tiene el derecho a creer en lo que quiera, ¿no? A su manera, dice. No. Para nosotros, los cristianos, es a la manera de Dios, a la manera en que Él ordena en su palabra. Por eso dice, cada cabeza es un mundo, ¿no? Por eso las cosas, amados hermanos, están en nuestro mundo como están, confundidos y enloquecidos, entenebrecidos en su razonamiento, como leímos en la palabra, confundidos, enloquecidos. El que puede protestar por el maltrato animal, también lo podemos ver en otra protesta, protestando porque tiene derecho a no tener el hijo que lleva en su vientre. Eso es locura, hermanos. Eso es estar confundido. Defienden a los animales, pero no la vida de un vientre. ¿Qué le parece? Porque dices, mi cuerpo, tengo derecho. ¿Acaso no es locura esto, hermano? ¿Acaso no es una locura la sabiduría del mundo en este sentido? Retomo verso 20, hermanos, 1 Corintios 1.
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice ahí Pablo. Dios ha convertido en necedad, hermanos. Dios exhibe como necedad la sabiduría mundana de aquellos que rechazan el mensaje de la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo ha cambiado la situación de los sabios, convirtiendo su sabiduría en una locura, hermanos. Por eso estas tres personas, dice Pablo, el sabio, el escriba, el disputador de este siglo. Pablo confronta preguntándoles, a ver, si toda la sabiduría del sabio, del escriba y del disputador de este siglo, toda esa sabiduría les ha servido al ser humano para llevarlos a conocer a Dios de manera personal, ¿cuál es la respuesta, hermano? Toda esa sabiduría le ha llevado al hombre a estar más cerca de Cristo. Toda esa sabiduría humana al día de hoy, 2024, hermano, ha llevado al hombre, le ha ayudado para estar más cerca de Dios. ¿No me escucho? No. Por supuesto, la respuesta es obvia. Su sabiduría no nos puede llevar a conocer a Dios. Por eso en el punto 2 dijimos, hermanos, que el mensaje de la cruz, la sabiduría de Dios, exhibe la sabiduría humana. Número 3. Tercera afirmación que describe la sabiduría del mensaje de la cruz de Cristo. Es el medio de Dios para salvación. 1 Corintios 1:21, hermanos. 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría ¿de quién? De Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué, hermanos? De la predicación. Se lo digo de esta manera, hermanos, parafraseando aquí. Debido a que Dios en su sabiduría determinó que el mundo no le conociera mediante la sabiduría del mundo, eso lo determinó Dios. Dios estableció y le fue grato salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría humana jamás llevará a Dios, jamás llevará al hombre a Dios. ¿Cuántos intelectuales, hermanos, hablando de sabiduría, cuántos intelectuales, cuántos científicos no creen en Dios? Hay quien sí, por supuesto. Hay muchos que no. En el área físico-matemática, sobre todo el método científico, para ellos es lo que vale, lo comprobable, lo controlable, lo palpable, ¿no es cierto? Hay un hombre que se llama Neil deGrasse, no sé si se pronuncia así, perdón si no es así. Es un astrofísico, escritor, divulgador científico estadounidense. Seguramente lo ha visto en algún programa de ciencia que ve el universo, ahí en Estados Unidos, es muy ciertamente famoso. Él dijo lo siguiente, científico, astrofísico, dice: cuando más conozco acerca del universo, menos convencido estoy de que haya alguna clase de fuerza benevolente que tenga algo que ver con él en absoluto. Fin de la cita. Es decir, más conozco el universo, más convencido estoy de que Dios no existe, que no hay un ser supremo que tenga el control de él. Sabiduría del hombre. Lo he dicho en otras veces. Stephen Hawking, astrofísico británico, estaba ya en su silla de ruedas, tenía una enfermedad muy compleja, hermanos. Ya podía mover solamente una mejilla y con movimientos de su rostro era que mediante un sistema él podía mover el cursor de una computadora para poder comunicarse, para poder hablar con la gente. Él ya, hasta donde recuerdo, ya partió. Él con tanta sabiduría, porque fue un cerebro de verdad único, hermanos, de esta última era. En una entrevista que le realizaron en España, él dijo lo siguiente: en el pasado
Antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso Él existiera. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son comprobables con la ciencia. Fin de la ciencia. La sabiduría humana que hace a un lado a Dios, que no reconoce a Dios. Dios en su sabiduría, hermanos, estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante precisamente esa sabiduría, porque no los va a llevar a Él, si lo está negando. Si fuese así, lo que hubiera determinado Dios exaltaría al hombre, ¿no? Porque fuera un médico humano. Por eso Dios decidió salvar a los pecadores que no podían salvarse a sí mismos y decidió salvarlos mediante la predicación de un mensaje tan simple que los sabios mundanos lo describen como una locura. Ese mensaje que para el mundo es locura, hermanos, domingo a domingo es expuesto en las congregaciones. Los creyentes escuchan la predicación del Evangelio y reciben la instrucción desde las Escrituras. La predicación no tiene que ver solo con la entrega de un sermón. Escuche, no tiene nada más que ver con la entrega de un sermón. ¿Sabe con qué tiene que ver, hermanos? Con el contenido de ese mensaje. El contenido es el mensaje de la cruz, el Evangelio de Cristo, en donde hay salvación. En donde solamente hay salvación. Para los que se pierden, ¿qué es, hermanos? Locura. Para los llamados, para nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El poder del Evangelio, hermanos, es suficiente para salvar. ¿Por qué? Porque el Evangelio lleva a Cristo. Porque en el Evangelio, en la palabra de Dios, tenemos el conocimiento o podemos adquirir la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa fe nos lleva a Cristo, donde verdaderamente hay salvación. Le agradó a Dios, le plació salvar a los incrédulos por medio de la locura de la predicación. Éramos incrédulos, hoy estamos en Cristo, gloria a Dios. Así le plació al Señor. Esto significa que el poder del Evangelio, reitero, es suficiente para salvar, hermanos. Por ello la palabra de Dios debe ser siempre lo que se exponga en las iglesias. Escuche, es la palabra de Dios. Hoy tristemente, hermanos, no generalizo, hay lugares en donde en vez de predicar la palabra están haciendo show, están haciendo espectáculo, están llevando a la gente a darle lo que desea. Lo que la gente necesita es ser expuesta a la bendita palabra de Dios. Lo que las iglesias necesitan es volver a la cruz de Cristo, hermanos. No estrategias, no show, no espectáculo, sino al Evangelio de Cristo, porque es el único que puede salvar a quien no está en Cristo. Esta palabra, hermanos. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Qué le dijo el rico? Manda a alguien, ¿verdad? ¿A quién? Manda a alguien a mi casa, a mis familiares, que le hablen de ti, que le hablen de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no vengan a este lugar de qué. No es más importante la salvación, hermanos. Por eso es la importancia de la palabra de Dios.
con toda la sabiduría y autosuficiencia del hombre, es humillado, porque solo un mensaje es el que puede traer salvación al hombre, hermanos. Y ese mensaje para ellos, para el hombre natural, es locura. 4 afirmaciones que describen la sabiduría del mensaje de la cruz de Cristo, hermanos. Ya vimos la primera, es insensatez y poder. Insensatez a los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Exhibe la sabiduría humana. Dios ha convertido en necedad la sabiduría mundana de aquellos que rechazan el mensaje de la cruz de Cristo. Número 3, es el medio de Dios para salvación. Agradó a Dios salvar a los creyentes, no por medio de la sabiduría humana, sino por medio de la locura del mensaje de la cruz. Número 4 y último, hermano, es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22 y 23. ¿Está conmigo ahí, hermano? 1 Corintios 1, 22 y 23. Porque los judíos piden ¿qué? Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Dice, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Híjole, no había por dónde, hermano. Un mensaje que no era bien recibido, como hoy no lo es. Los judíos tropezaban con el mensaje de la cruz debido a que el énfasis de ellos estaba en las señales milagrosas para los judíos. Lo vemos desde el Éxodo, ¿no es cierto? Hubo prodigios verdaderamente que Dios realizó para sacar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Desde ahí ellos sabían de esto, hermano. Hasta los milagros, prodigios que hizo a través de Elías y Eliseo. Ellos esperaban señales milagrosas. Y la cruz de Cristo solo les ofrecía una idea tal vez de debilidad por la muerte de Cristo en la cruz. Por eso es que no podían recibir ese mensaje. Los judíos tropezaban porque estaban esperando, reitero como lo dije al principio, un libertador poderoso que derrotara a los romanos para darles libertad. Tropezaban porque ¿cómo podía una persona poner su fe en un carpintero de Nazaret que sufrió la muerte más vergonzosa de aquel tiempo como un criminal? ¿Cómo iban a poder poner su fe en esa persona? Imposible. La mayoría de judíos querían señales y las vieron en Jesús, ¿sí o no? Sanó a un ciego, si usted recuerda, del nacimiento. Y le preguntaban a él que quién le había sanado, ¿no? Una y otra vez hasta se ve ahí como que insistentemente, ¿quién hizo esto? Estás mintiendo, no puede ser él. Tuvieron que ir a sus padres, ¿no? Para ver si era cierto. No creyeron. Quería enseñarles el Señor en su momento, en su soberanía se lo dio. Y no creyeron. Y tanto no creyeron en él que le crucificaron. Aún no creyeron en la señal más grande de todas. ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál fue? Cristo mismo. Cristo mismo en su ministerio terrenal, Cristo mismo en la cruz y Cristo mismo en su resurrección. ¿Y qué pasaba con los griegos? Los griegos daban énfasis a la sabiduría humana. Usted sabe, ¿no? Los griegos, la cuna del pensamiento y del conocimiento humano. Sabiduría de grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, ¿no? Aún en la actualidad, hermanos, se sigue admirando y estudiando los escritos de estos filósofos griegos, por supuesto. Por ello, hermanos, teniendo los griegos este acervo cultural, hermano, no veían ninguna sabiduría en el mensaje de la cruz, porque la miraban desde un punto de vista intelectual, hermano. Intelectual humano, en verdad les era una locura. Y aquí viene un gran contraste.
Lo que el mensaje de la cruz es para los creyentes, los llamados de Dios. ¿Qué es? Verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, hermanos, poder de Dios y sabiduría, ¿de quién? De Dios. El título de nuestra predicación, ¿verdad? Poder de Dios. El Evangelio, hermano, es poder de Dios. El Evangelio revela y canaliza el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. ¿Por qué? Porque produce fe. Tiene el poder para producir arrepentimiento. Tiene el poder para producir sabiduría, para producir justicia, para producir santificación y redención. La predicación de la cruz hace todas estas cosas. El poder de Dios, actuando mediante la palabra escrita, que es la Biblia, hermano, la palabra viva es Cristo, en la palabra predicada, que es el Evangelio, en la palabra establecida, es vivir como Cristo nos ordena, es poder de Dios, hermano. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, como ya lo vimos en Romanos 1:16. En lugar de un testimonio de debilidad, la cruz es un testimonio tremendo de poder. ¿Amén, hermanos? Un testimonio verdadero del poder de Dios. Sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios tomó la decisión de usar lo que para el mundo es necedad y locura, hermano, para salvar a toda la persona que sencillamente cree. Creer implica, hermano, aceptación de toda la verdad del Evangelio de la salvación. Para las personas que quieran cambiar la sabiduría humana por la de Dios, Dios en su gracia ofrece transformar sus vidas, ofrece regeneración, ofrece un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del poder de la cruz de Cristo. La salvación, hermanos, no se trata únicamente de darle la bienvenida a una persona, es decir, a Cristo, sino también de recibir el mensaje de Cristo y vivir la vida imitando la vida de Cristo. Muchos dicen seguir a Cristo, muchos dicen ser seguidores de Cristo, pero sus vidas no reflejan el fruto de un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que no vive o que no tiene la tendencia de obedecer al Señor Jesucristo, a obedecer su palabra, a obedecer sus mandatos, mucho es de dudar si verdaderamente es salvo, si verdaderamente es de Cristo. ¿Por qué me dice Señor si no haces lo que yo te mando? La salvación, hermano, no es un producto, ni un resultado, ni una póliza de seguro, ni un boleto al cielo, sino una creciente relación personal con Dios a través de Jesucristo. Concluimos, hermano. Y cito lo que un comentarista menciona en un comentario de 1 Corintios. Aunque estamos rodeados de evidencias de la sabiduría de Dios, los hombres preferimos confiar en nuestra propia sabiduría. Los hombres detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La sabiduría de los hombres queda totalmente enjuiciada. Nuestra sabiduría no es sencillamente ignorancia de la sabiduría de Dios, sino que la menospreciamos. Nuestra ignorancia es intencionada porque nos negamos a reconocer lo que es evidente, lo que es claramente visible. Continúan diciendo, cada vez que una persona mira una montaña, debería pensar en la grandeza de Dios.
Cada vez que contempla una puesta de sol, debería pensar en la gloria de Dios. Cada vez que una nueva vida aparece en el mundo, debería ver en acción la mano creadora de Dios. Sin embargo, un astrónomo puede mirar por un telescopio y ver 100,000 estrellas y no ver la grandeza de Dios. Un científico puede mirar por medio de un microscopio en un laboratorio y ver las complejidades de la vida que superan toda descripción y no obstante no ver la creación de Dios. Un físico nuclear puede producir 1000 megatones de destrucción y con todo no reconocer el poder de Dios. Fin de la cita. Sabiduría de Dios, poder de Dios y sabiduría humana. Es totalmente evidente, hermanos, que hay un grande contraste entre estas dos sabidurías, de Dios y humana. La sabiduría de los hombres se caracteriza como aquello que es necio. Las personas por eso dicen Dios no existe. Si hay un cielo y tal vez hay un infierno, dicen otras, pero aquí vas a pagar todo, aquí pagas todo. ¿Dicen eso en su corazón? No hay Dios. Se han corrompido, dice la palabra, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Muchas personas siguen diciendo, yo puedo con mi vida. Yo no necesito ayuda. No necesito congregarme para saber cómo vivir mi vida. Sí hay un Dios, pero al final pues va a perdonar a todos. Sé que he vivido pues no muy bien, pero ya cuando esté con Dios, ya le explicaré y Él entenderá. Tristemente, este es el necio corazón del hombre, sus preceptos humanos, su sabiduría humana. ¿Dónde están todos los inteligentes que tienen respuestas, hermanos? ¿Cuánto más cerca está el hombre de la paz que lo estaba en siglos pasados? ¿Cuánto más cerca está de eliminar la pobreza, el hambre, la ignorancia, el crimen, la inmoralidad? ¿Cuánto más cerca está el hombre de eso, hermano? Realmente cada vez está más lejos por la forma de pensar, por la sabiduría humana. Vimos cosas ahora con un evento tan sonado como las Olimpiadas, hermano. Ahí está la sabiduría humana. Hemos visto la inauguración y ofensa a Dios, abominación a Dios, fueron lo que vimos. Fue insensatez humana, sabiduría diabólica. Muestra de que están en camino de perdición eterna. El mundo está así, hermanos. El mundo está así. ¿Qué decide usted hoy, hermanos? ¿Seguir con la sabiduría tal vez humana, si es la que sigue, o la sabiduría de Dios? ¿Qué decide hoy usted? ¿Qué decide? Quédese con esto, hermano, con esto en su mente, en su corazón. Dios en su amor, en su grande amor y misericordia, porque a Él le plació salvarnos a nosotros por la locura de la predicación, por un mensaje que no es grato al mundo de este tiempo, ni lo fue grato al mundo de aquel tiempo. Es el bendito evangelio de Dios, de la muerte de Cristo en la cruz, el que puede traer redención a aquella persona que no está en Cristo. Acerquémonos a Dios, es el mensaje, Padre. Acerquémonos a la sabiduría de Dios, a su palabra, a la Escritura. Acerquémonos a Cristo. Acerquémonos a lo que Él ha plasmado en su verdad, la cual trae salvación a quien no tiene salvación, la cual trae sabiduría a quien no tiene sabiduría. Mire, la más grande necesidad de las personas hoy no es dinero, no es un mejor trabajo, no es un mejor auto, no es una mejor casa. La verdadera necesidad es el Señor, es Dios mismo. Necesitan a Cristo.
necesitan un Salvador, necesitan ser expuestos al mensaje que verdaderamente tiene el poder de Dios para salvación. Hoy la gente pide señales, ¿no es cierto? Piden congregaciones donde haya milagros y todo, sin importar cómo vive la gente, sin importar si son de Cristo o no. Dios sigue haciendo milagros y prodigios, como Él quiere, Él es Dios, hermanos. Hay mucha gente que quiere señales, hoy buscan muchas personas sabiduría. Nosotros, aquí en este lugar, hermanos, vamos a predicar a Cristo. Vamos a predicar a Cristo crucificado. Para mucha gente tropezadero, para muchos locura, hermanos. Para nosotros, los llamados, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso vamos a seguir haciendo en este lugar, ¿no? Mientras Dios no lo permita. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que nos has traído por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender y entender lo que hoy has hablado en nuestro corazón. Señor, hoy te damos gracias porque ahora nosotros sabemos en nuestra propia vida que tu palabra es verdad, que tu palabra tiene el poder para cambiar las vidas, Señor. Somos testimonio de ello, Señor. Gracias por la locura de la predicación, Señor, porque mediante ese mensaje nos has permitido creer para salvación. Hoy te pedimos, Señor, por aquellos que están aquí sin Cristo. Hoy te pedimos por aquellos que están aquí, Señor, sin tener la salvación que tú ofreces, Señor. Muéstrale, Señor, que pueden abandonar esa sabiduría humana para venir a ti como su Salvador, Señor. Permíteles clamar a ti, Señor, por misericordia, para que esa misericordia les sea dada en tu gracia y en tu bondad, Padre. Haz la obra en ellos y en ellas, por favor, Dios. La salvación es tuya, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por la iglesia. Hoy te pedimos también que nos ayudes, Señor, a ser valientes, a no dejarnos influenciar por la sabiduría humana, sino que podamos ser valientes predicando un evangelio que no es grato a los hombres, un evangelio que para las personas que están sin Cristo es una verdadera locura e insensatez, Padre. Ayúdanos, Señor. Padre, gracias por salvarnos, porque a ti te agradó, Señor. A ti te plació, te fue grato que el hombre se salvara a través del maravilloso mensaje de la cruz. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, y oramos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. No se vaya sin despedirse de su hermano, de su hermana. Que tengan una excelente tarde, una tarde de bendición, hermanos. Y hermanos, que coman rico, den gracias por sus alimentos. Y si Dios permite, nos vemos aquí en Pueblos. Ángel, esposa, sean bienvenidos. Que Dios les bendiga. Es un gusto, Ángel, de verdad te lo digo, verte aquí. Que Dios les bendiga. Esta es su casa. Esta es su casa. Que Dios les bendiga. Bienvenidos.